Ella contuvo la respiración cuando se vistió, no por modestia, sino por instinto. El tipo de hábito que proviene de conocer el silencio hace que todo se ajuste más fuerte. El corsé, la compostura, la mentira diaria de que todo estaba bien. Aprendió temprano que el dolor no era una interrupción. Se esperaba. Su espalda palpitó antes de sentarse. Su estómago, que ya se plegaba en protesta, envió pequeñas advertencias que ignoró con una sonrisa practicada. Porque en un mundo tan pulido como el de ella, no había lugar para la incomodidad, solo para la disciplina. Bienvenido de regreso, búhos nocturnos. Esta noche nos hundimos en encaje, bolsitas de lavanda y algunos secretos sucios debajo de esos collares de botones altos. Podrías pensar que sabes lo que vivía debajo del corsé, pero no lo haces. Llamaron a las mujeres victorianas delicadas. Pero lo que realmente eran, estaba atrapado. Aplicado a las costillas, las bocas se secan por el control y se espera que la agonía parezca gracia. Ella siempre asintió cuando se hablaba, siempre respondía con la suavidad correcta. Pero ella nunca dijo cómo se sentía realmente, vivir dentro de un cuerpo que fue entrenado para susurrar a través de calambres y llevar sufrimiento como un secreto cosido en su vestido. Cada función tenía que estar oculta. La hinchazón, el sangrado, la falta de aliento. Incluso el dolor constante en su vientre tuvo que estar disfrazado de perfume. Porque detrás de todo ese encaje y porcelana, una guerra tranquila se aferró. Ella lo llamó elegancia. Pero por dentro, se sintió como colapso. El corsé no solo dio forma a su figura, le aplastó las costillas hacia arriba, presionó su estómago hacia adentro y apretó el aire de sus pulmones hasta que cada respiración fuera un compromiso. Ella no podía comer, no podía descansar, no podía sentarse sin preguntarse qué parte de ella se estaba inclinando a la sumisión a continuación. Y aún así, ella sonrió. Ella asintió. Cosó el bordado con las otras mujeres mientras su cuerpo gritaba por el espacio. Y todas hicieron lo mismo, mujeres bebiendo caldo, pasar pan, fingir que la digestión no era una guerra constante y ardiente. Nunca dijeron que tenían dolor. Dijeron que eran delicados. O irregular. Ella aprendió esa palabra demasiado temprano. Significaba que nadie preguntaría directamente. Significaba que pasar ciruelas secas debajo de una servilleta. Significaba que los médicos murmuraban las tranquilidad inútiles, culpaban al útero, a los nervios o al aire. Nunca el corsé. Nunca la cosa que ataba lentamente sus intestinos a nudos tan apretados que se quedaba despierto presionando un ladrillo caliente hacia su estómago solo para evitar llorar. Hasta que lo encontró, que se puso entre las páginas amarillentas de un libro antiguo, a medias por una mancha de té. No es una advertencia, una admisión. Quítate ese corsé antes de que tus intestinos se rinden. Pero ella no. Ni una sola vez. En cambio, ella tomó el jarabe. Ese amargo y adormecedor tónico que sabía a regaliz y la dejaba mareada. Y cuando eso falló, lo que siempre hizo, ella se volvió hacia la jeringa. El enema se mantuvo al lado del agua de rosa. Jeringa, boquilla, vergüenza. Enjuagado sin una palabra. Reutilizado sin dudarlo. La criada nunca comentó mientras lo preparaba. Ella nunca hizo preguntas. Y así era como lo sabías, se había vuelto ordinario. Esperó hasta que el pasillo quedó en silencio, hasta que la escalera final creció, hasta que el fuego en la rejilla se había quemado en nada más que aliento. Luego, lentamente, ella se levantó. No dramáticamente. Solo en silencio. Como siempre lo hacía, cuando la necesidad se volvió mayor que el miedo a ser escuchado. Las capas llegaron primero, en aguas levantadas con manos practicadas, Chemise se aferró a entre sus dientes para evitar que caiga hacia adelante. Debajo de la cama, esperando como una confesión, estaba la olla de cámara. Frío. Cerámico. Implacable. No se trataba de necesidad. Nunca lo fue. Se trataba del riesgo. Un cambio equivocado,
un chapoteo callejero, y la vergüenza resultaría más fuerte que cualquier conversación a la mañana siguiente. Se movió lentamente, precisamente, inclinada, equilibrada, ajustó su peso. Después de años de práctica, se había convertido en algo entre un bailarín y un ladrón. Bienvenido al curioso ballet de la barra de olla de cámara. No hubo aplausos. Solo porcelana y pánico. La olla de zapatillas era mejor. Con forma de zapato, más largo, más bajo. Modo sigiloso, su hermana lo llamó. Pero incluso el sigilo tenía reglas. Si se inclinó, traicionó. Si se tintinó, estabas expuesto. Entonces se entrenó para controlar todo, el flujo, el momento, el sonido. Cada movimiento calculado. Los pliegues de la tela arreglaban a la perfección. La respiración se mantuvo en el segundo derecho. Incluso la forma en que limpió el tazón después era deliberada, siempre gentil, cuidadoso, nunca con la pintura. La criada vendría por la mañana. Ella levantaría la tapa, vaciaría el contenido y nunca decía una palabra. Pero ese silencio siempre se sintió más pesado que cualquier juicio. Lo llamaron refrescar el toilette 1. Ella lo llamó supervivencia. Nadie le enseñó cómo hacerlo. Ella aprendió sola. En la oscuridad. Una noche a la vez. Tenía una tapa en su maceta. Una criada para llevarlo. Una puerta que ella podía cerrar. Su primo no tenía nada de eso. En la vivienda, la letrina estaba 3 pisos hacia abajo. Los tableros estaban podridos. No había pestillo. El tipo de frío que hizo temblar tus rodillas antes de que te sentieras. Si estaba lleno, esperaste. Si no fuera así, te apresuraste antes de que llegaran las ratas o las miradas. No había bolsitas allí. Sin perfume. No susurrar detrás de los fanáticos de encaje. Solo desperdiciar y aire que se quemó y el hedor de todo lo que la sociedad fingió no oler. Su primo fregó los pisos y aún terminó estreñido. No porque fuera vano, sino porque nunca tuvo tiempo. O comida. O agua limpia. El cuerpo se cierra cuando no se siente seguro. Ella entendió eso. Ella también lo sentía, cada vez que se apretaba para evitar hacer un sonido. Pero su primo no tenía que fingir. Esa fue la diferencia. Se permitió que el dolor se mostrara en su rostro. Dijeron que los pobres no tenían dignidad. Pero ella había visto cómo se veía realmente, una mujer arrodillada sobre un cubo de lavado, escurriendo la tela sucia de otra persona, ni una sola vez estremeciéndose. Ella misma había sido estreñada de la quietud. Su primo, por miedo. En su mundo, el silencio era una virtud. En su primo, fue un castigo. Desmedieron lo mismo. Necesitaba lo mismo. Pero solo uno de ellos tuvo que ir al baño con 5 personas justo más allá de una puerta de madera agrietada. Y aún así, ambos aprendieron a sonreír. Ella soñaba con algo mejor. Una habitación propia, una puerta que cerró, un tazón de porcelana que se tragó todo sin vergüenza. Sin telas. Sin macetas. Solo una cadena simple, y con un tirón, todo desaparecería. Limpio. Elegante. Final. Lo llamaron un armario de agua. Pero el nombre era la única parte tranquila. La primera vez que vio uno, siseó. Las tuberías gimieron como algo vivo. La cadena se sacudió como una campana de advertencia. Ella se congeló a mitad de movimiento, esperando que alguien tocara, segura de que la habían escuchado. Nadie lo hizo. Pero el miedo, se quedó. Dijeron que un hombre llamado Crape lo inventó. No lo hizo. Pero el nombre se atascó, al igual que el olor que volvió a crecer cuando la trampa se secó. El armario de agua no se trataba de fontanería. Se trataba de rendimiento. Tenías que guardar silencio. Invisible.
Algunas mujeres incluso intentaron cronometrar sus necesidades en torno a la presencia de sirvientes. Ella leyó eso en un manual una vez. Justo debajo de un diagrama ordenado, que muestra cómo enjuagar sin vulgaridad. La vulgaridad significaba sonido. La vulgaridad significaba el olor. La vulgaridad significaba admitir que su cuerpo tenía necesidades. Entonces ella esperó. Pasos contados en el pasillo. Practicó tirar de la cadena a la perfección para que no se estrechara. Aprendió a tararear, para amortiguar el chapoteo. Tose, para cubrir el rubor. Porque no importa cuán moderna sea la invención, la vergüenza nunca salió de la habitación. Se convirtió en una coreografía. No menos humillante que la olla de cámara, solo mejor decorada. Y aún así, algo en ella lo quería. Esa tubería. Esa promesa. Ese momento en el que podía desaparecer su vergüenza con un solo gesto. Pero incluso en ese sueño, todavía esperaba a que alguien más saliera de la habitación. Ella pensó que había dominado la rutina, aprendió cuándo enjuagar, cómo toser, cómo no dejar rastro. Luego vino. No sonidos. No oler. Sangre. Comenzó como una calidez, luego una humedad, luego un terror para el que no tenía palabras. Ella no se movió. No habló. Simplemente se sentó en su propio silencio y esperó para desvanecerse. Ella pensó que era una enfermedad. Ella pensó que era un castigo. Nadie le había dicho que esperar, solo que esconder. Su madre encontró la mancha. No se estremeció. No explicé. Acabo de alejarme y regresé con un paquete. Tela deshilachada. Un cinturón rígido. Algo agrio cosido en las costuras. Lo presionó en sus manos, suavemente pero sin suavidad. Esto es tuyo ahora. Eso sí, lávelo en silencio. Esa fue la lección. No es lo que significaba. No que sentir. Solo que le pertenecía, y nunca debería pertenecer a la conciencia de nadie más. La tela era franela. El cinturón se doblaba en las caderas. Se pellizcó cuando caminó, se hundió cuando se llenó, y sangró los días que juzgó mal el momento. No había reloj para esto. Aprendió a doblar el lino de la forma en que doblaba su rostro, tensamente, sin error. Lo secó cerca de la estufa cuando nadie miraba. El olor se aferró a las esquinas de su habitación, incluso después de que ella abrió un bolsillo. Cuando dolió, y lo hizo, bebió manzanilla hasta que su estómago se volvió. Si empeorara, su tía ofrecería a Laudanum con una cucharadita y una advertencia, solo un poco, o se desmayará en el banco. No se le permitió bañarse. Dijeron que el agua podría empeorarlo. Que su interior podría soltarse si se sentara demasiado tiempo. Entonces ella se sentó seca. Aún. Doloroso. Solo. Una niña en el coro una vez sangró a través de su vestido. Dijeron que la conmovieron los nervios. Ella nunca regresó. Nadie dijo periodo. Dijeron visitante. Dijeron ya sabes. No dijeron nada. Y de alguna manera ese silencio era más fuerte que todo lo demás. Ella no sangró solo una vez. Ella sangraba a menudo. Regularmente. Desordenadamente. Y no importa cuán cuidadoso fuera, las consecuencias siempre venían. Ella se limpió en silencio. No con nada suave. No había nada suave. Ella usó lo que tenía. Viejos pañuelos. Ropa de cama reutilizada. La esquina de un delantal desechado, una vez. Secado, plegado, enjuagado, reutilizado. Siempre solo. Siempre detrás de una puerta cerrada, si ella tenía una. En su tía casa, mantuvieron una caja de papel al lado de la olla. Ella pensó que era un lujo, hasta que lo usó. El papel de bronco fue descrito como papel de lija medicado. Se rasgó. Se rascó. Dejó más daño del que se quitó.
Pero era moderno y moderno significaba mejor, incluso cuando te sangraba. Cuando el papel se agotó, usaron páginas de catálogo. Recordaba que se limpiaba con un dibujo de una mujer modelando guantes. Al final, la tinta estaba en sus dedos. Y no solo sus dedos. Las chicas más pobres usaban periódico. Arruinado primero para suavizarlo. No ayudó. Conocía a una mujer que recolectó hojas secas en verano y las escondió en una lata para el invierno. Otro que cortó a muslín en cuadrados y los hirió en vinagre antes de cada ciclo. Las telas nunca olían limpias. La limpieza no era el punto. Tranquilo fue. Porque incluso la limpieza, en su mundo, vino con vergüenza. Demasiadas telas colgadas por la estufa significaban que alguien se daría cuenta. Demasiado susurro en el puesto significaba que alguien adivinaría. Entonces ella se limpió suavemente. Doblado firmemente. Nunca se estremecí. Y esperaba que no se rasgara esta vez. Ella no podía detener el sangrado. No podía detener las manchas. Entonces ella hizo lo que todos hicieron, cubrió el aroma. Lavanda entre las sábanas. Sartas de rosa enterradas en ropa interior. Un pañuelo con bordes de encaje, siempre perfumado, siempre listo para presionar debajo de su nariz cuando el hedor de la realidad se rompió por la habitación. No porque se encontró ofensiva. Pero porque alguien más podría. Sus cajones de lino llevaban el olor a almidón y violetas. Su corsé, cedro. Su funda de almohada, flor de naranja. Ella lo engañó 2 veces antes de entrar, no por comodidad, sino defensa. El libro de etiqueta dio una instrucción clara. El aroma de una dama apropiada no debe entrar en una habitación antes de que ella lo haga. Entonces ella lo cronó. Solo un rastro. Suficiente para ser notado, nunca suficiente para demorarse. Mantuvo un registro de cuántas gotas de esencia cada blusa podría contener antes de que pasara de la gracia a la vulgaridad. La sala de estar de su hermana tenía papel tapiz perfumado como lirios. Dijeron que calmaba los nervios. Más tarde, se enteraron de que estaba mezclado con arsénico. Nadie lo derribó. Llevaba engaño como una segunda piel. Incluso en verano, cuando el sudor bordeó los bordes, aplicó polvo detrás de sus rodillas. Por si acaso. Ella no sabía cómo olía debajo. No se le permitió saber. Solo que tenía que ser más dulce de lo que era verdad. El perfume solo podía hacer mucho. Finalmente, ella tuvo que lavarse. La casa de baños no era de lujo. Era necesidad. Baldosas frías. Cortinas delgadas. Toallas usadas demasiadas veces. Llevaba su propio jabón en una bolsa, no para la piel, sino por orgullo. Se desnudó detrás de la tela que se movía con cada brisa. Un cambio del codo de otra persona y la modestia cayó como vapor. Ella aprendió a fregar rápidamente. Silenciosamente. Con la espalda girada y su barbilla se metió. Al principio no hablaron. No hasta que el agua se calentara, o la vergüenza se desvaneció lo suficiente para un susurro. Compararon jabones. Aceite de oliva. Carbólico. Una mujer juró por as. Otro por vinagre. Cada receta pasó como un secreto, medido no en aroma, sino en lo que podría enmascarar. Ella nunca pidió ayuda. Pero ella observó. En el puesto de primera clase, había una cuenca separada. Una toalla aún caliente por el secado. Una cerradura que sostenía. Lo vio una vez cuando la puerta se abrió demasiado pronto, la tranquilidad que vivía dentro se sentía como un sueño. Ella no tenía ese puesto. Tenía el agua que había tocado 4 cuerpos antes que el de ella. La toalla con el cabello de otra persona aún se aferra al borde. Pero durante 5 minutos, ella estaba sola. Desnudo, sí, pero ya no pretende. No corsé. Sin perfume. No hay polvo detrás de las rodillas. Solo piel.
Solo respiración. Solo agua que no podía juzgarla. Se secó antes de que la cortina se moviera nuevamente. Antes de recordar que no se suponía que no debía sentirse libre. Se secó su cuerpo lentamente. Porque una vez que las toallas se plegaran, las capas volverían. Chemise primero. Ligero, pero largo. Luego, cajones, divididos en el centro, abierto como un secreto nunca destinado a ser hablado. No fueron un accidente. Fueron diseñados de esa manera. Para la modestia. Para facilitar. Por dignidad. La ironía era tan apretada que podía cortar. Hubo reglas sobre cómo sentarse en ellas. Cómo levantarse. Cómo usar la olla de cámara sin dejar que la tela toque algo sagrado. Ella aprendió a agacharse sin arrugarse. Para ponerse en cuclillas sin derramar. Para equilibrar la tela en una mano, cuerpo en la otra, vergüenza en ambos. Tu querido oyente, eras un profesional. Porque tenías que serlo. No hubo instrucciones. Solo expectativa. Un pliegue equivocado. Un segundo demasiado tiempo. Y una mancha podría deshacerte. El vestido racional mujeres habló de rebelión. Pantalones. Costuras cubiertas. Libertad disfrazada de sastrería. Ella leyó sus folletos a la luz de las velas. Latidos del corazón salvaje. Dedos temblando. Pero ella no usaba pantalones. Ella llevaba propiedad. Con cordones, abrochado, envuelto alrededor de sus caderas con cintas que nunca eligió. Los cajones se separaron cuando ella caminó. Aprendió a moverse con la gracia de alguien que no podía permitirse ser visto. Nadie habló de lo agotador que era. Para vestirse por modestia y maniobra para la supervivencia. Pero ella lo hizo. Cada día. Sin gracias. Sin descanso. Porque ese era el trabajo. Y ella era buena en eso. Había una cosa de la que nunca habló. Lo había visto una vez, detrás de una pantalla plegable en el vestidor de un primo. Porcelana. Curvo. Pulido tan suavemente que parecía pecado. No lo llamaron por su nombre. Nunca vedette. Eso era demasiado francés. Demasiado saber. Lo llamaron una cuenca de dama. Para higiene delicada. Para ciertas necesidades. Pero nadie dijo que necesita. Y todos entendieron. No fue instalado. Estaba escondido. A veces disfrazado de taburete, un gabinete, un estuche de viaje. Pertenecía a mujeres que tenían sus propias habitaciones. Sus propias reglas. Rumor dijo. Una duquesa que viajó con su bellet personal atada al techo de su carruaje. Envuelto en terciopelo. Llevado como un ataúd. Los sirvientes entrenaron para nunca mirarlo directamente. Algunos lo llamaron indecente. Algunos, indulgentes. Otros, innecesarios. Ella lo llamó libertad. Para limpiar sin tela. Elegir la comodidad sin vergüenza. Hacer lo que hizo todo hombre, sin susurrar para obtener permiso. Pero ella nunca pidió uno. Ni siquiera en la fantasía. Querer ya era demasiado ruidoso. Entonces ella hirvió agua en silencio. Lo vertió en una cuenca. Se puso de pie sobre las rodillas temblando, y lavé con una mano, sosteniendo la cortina con la otra. Sin terciopelo. Sin porcelana. Solo vinagre. Paño. Y el peso insoportable de necesitar lo que no se le permitió nombrar. Ella nunca gritó. Ni una sola vez. No cuando los calambres golpearon como una ola y la dejaron doblada sobre la parada de lavado. No cuando la sangre empapó a través de la franela sobre la seda y manchó el cojín que se suponía que nadie se sentaría. No cuando el enema falló, y ella se paró en la oscuridad con piernas temblorosas, esperando que su cuerpo obedeciera. Ella aprendió a caminar por él. Todo. La llamaron elegante.
dijo que se movió como silencio. Lo que no dijeron fue cuánto llevaba. Ella conocía a las mujeres que lloraban en sus corsés. Quien se desmayó sobre ollas de cámara. Quien sonrió a través de la raspada cruda del papel bronco y lo llamó progreso. Pero sobre todo, ella conocía a las mujeres que nunca dijeron la verdad. No porque estuvieran avergonzados de sus cuerpos. Debido a que se les enseñó, el mundo no podía soportar el sonido de ellos. Ella dobló la tela como si fuera ritual. Presionó el perfume a sus muñecas con dedos que habían fregado sangre de lino solo unas horas antes. Inclinó la cabeza solo, como si la gracia siempre hubiera sido natural. Pero la gracia nunca fue natural. Fue trabajo. Era armadura. Era silencio, envuelto en encaje. Una mujer que atraviesa un pasillo frío, una olla de cámara en la mano, Sachet se presionó en la nariz, moviéndose con gracia a través de un mundo que nunca la dejó decir la verdad. Y aún así, ella caminó.